El aire en la pérgola era denso, cargado con el aroma de trufas y el murmullo de la élite de la ciudad. Estábamos en la mesa principal, celebrando la supuesta nueva jefatura de cirugía de mi yerno, Martín. Mi hija Lucía lo miraba con una devoción ciega, sus ojos brillantes reflejando las luces caras del candelabro. Yo, Silvia, 71 años, sentía el peso de la factura que vendría. Una factura que, como todas las demás, pagaría yo. Estábamos rodeados de sus colegas, hombres y mujeres con sonrisas pulidas que asentían a cada una de sus palabras. Yo observaba en silencio. Mi experiencia de 40 años en recursos humanos me había enseñado a diferenciar entre la confianza genuina y la arrogancia impostada. Martín rebosaba de la segunda. Martín se puso de pie, alzando su copa de champán. El reloj que llevaba, un supuesto Audemars Piguet, que yo sospechaba falso, destelló bajo la luz. Comenzó su discurso, hablando de dedicación y sacrificio, palabras que me sabían a ceniza en la boca, sabiendo quién había hecho los verdaderos sacrificios. Mientras hablaba de sus planes para el hospital, noté un tic en su mandíbula. Sus ojos se desviaron hacia la entrada del restaurante, solo por un segundo, pero fue suficiente. No estaba celebrando, estaba vigilando. ¿A quién esperaba en una noche que debía ser enteramente suya? Esa pequeña señal de nerviosismo fue la primera grieta en la fachada perfecta que había construido. Entonces, la fachada se rompió. Un hombre de unos 40 años, pálido de ira contenida pero vestido con la elegancia de quien pertenece a ese lugar, se acercó a nuestra mesa. No caminaba, marchaba. El personal del restaurante intentó detenerlo, pero él los ignoró, con los ojos fijos únicamente en mi yerno. Los colegas de Martín guardaron silencio, la confusión arruinando el ambiente festivo. Martín, que había estado riendo un segundo antes, congeló su sonrisa. Su postura cambió de expansiva a defensiva. Pude ver una gota de sudor formándose en su sien, justo donde comenzaba su cabello perfectamente peinado. Intentó recuperar el control, adoptando el tono condescendiente que solía usar conmigo. «Disculpe, señor, ¿puedo ayudarlo? Estamos en una celebración privada», dijo, su voz un murmullo suave pero amenazante. Mientras hablaba, su mano izquierda se posó instintivamente sobre su maletín de cuero, marca Montblanc, que descansaba en la silla vacía a su lado. Ese maletín era como una extensión de su cuerpo. Nunca permitía que nadie lo tocara. Dentro, yo sabía, guardaba su credencial de jefe de cirugía, el documento que supuestamente validaba toda su existencia y todos mis gastos. Ese gesto protector fue mi primera pista real. El hombre que se acercó no titubeó. Su voz era baja, precisa y cortante, diseñada para ser escuchada solo por nuestra mesa, pero cargada con el peso de la verdad legal. «Mi nombre es Dr. Gabriel Ruiz, y usted», dijo, señalando a Martín con un dedo firme, «está usando mi nombre y mi número de licencia médica. Es un impostor». El impacto de esas palabras fue físico. Sentí como si el aire hubiera sido succionado del salón. La acusación no fue vaga, fue específica. Mi número de licencia. Este no era un paciente descontento, era un colega, o mejor dicho, la víctima de un robo de identidad profesional. El silencio en la pérgola se volvió ensordecedor. 50 comensales fingían no mirar, pero sus cuerpos estaban girados hacia nosotros. Mi hija Lucía soltó un pequeño grito ahogado. «Martín, ¿qué está diciendo este hombre? Es un error, ¿verdad?» Pero su voz temblaba. Mi propia mano, la que sostenía la copa de champán que nunca llegué a beber, comenzó a temblar violentamente. El tintineo del cristal contra el plato de porcelana fue el único sonido en la mesa. Vi mi reflejo distorsionado en el líquido dorado. La mujer que me devolvía la mirada parecía una extraña, una tonta que lo había financiado todo. Tragué el sabor metálico del pánico y lo convertí en hielo. Puse mi copa en la mesa con un golpe seco y deliberado. Miré fijamente a mi yerno. Su rostro era una máscara de indignación teatral, pero su cuello, justo por encima del cuello almidonado de su camisa de diseñador, estaba manchado de un rojo delator. Ya no era el anfitrión encantador, era un animal acorralado. Mantuve mi voz serena.
el mismo tono que usaba para interrogar a candidatos que mentían en sus currículums. «Martín, ¿de qué está hablando este hombre?» No era una pregunta de apoyo. Era una demanda de hechos. Martín intentó reír, un sonido hueco y forzado. «Suegra, por favor. Es un loco, un paciente desequilibrado». Pero el doctor Ruiz no se movió. Sacó una tarjeta de presentación de su chaqueta y la arrojó sobre la mesa, junto al plato de Martín. «Aquí tiene mi tarjeta, impostor. Mi abogado y la junta médica se pondrán en contacto con usted mañana». Se dio la vuelta y salió del restaurante con la misma dignidad con la que entró. Martín se quedó mirando la tarjeta como si fuera una serpiente. La fiesta había terminado y mi verdadera investigación acababa de comenzar. ¿Quién era el hombre con el que dormía mi hija? Esa noche, de vuelta en la casa que yo había pagado, el silencio era más ruidoso que la humillación en el restaurante. Lucía se encerró en su cuarto, sus sollozos amortiguados por la gruesa puerta de roble. Martín se atrincheró en su estudio, probablemente fabricando más mentiras. Yo me senté en la cocina, el mármol frío bajo mis manos. Creí que estaba invirtiendo en el futuro de mi única hija, asegurando su felicidad. Ahora comprendía la escalofriante verdad. Estaba financiando una farsa, pagando por el escenario, el vestuario y los accesorios de un actor mediocre. Mi vida entera se había convertido en el currículum falso de Martín. Y yo, la exdirectora de Recursos Humanos, había sido su referencia más crédula. La primera gran inversión fue la venta de mi departamento. No era una propiedad cualquiera, era mi fortaleza, mi nido en la calle Alvear. 120 metros cuadrados que olían a mis libros, al jazmín de mi balcón y a 30 años de vida independiente después de enviudar. Recuerdo el día de la firma como si fuera una película borrosa. El agente inmobiliario me miraba con una lástima que no comprendí en ese momento. Vi mi firma, clara y firme, cediendo ese patrimonio. Martín estaba a mi lado, su mano en mi hombro, una pose de yerno devoto. «Es el movimiento correcto, Silvia», me aseguró. «El consultorio necesita esta base». Le entregué el cheque de gerencia, $80,000, el valor total de la venta de mi hogar, transferido directamente para la entrada de su supuesto primer consultorio. Él insistió en una ubicación en el distrito médico más caro, argumentando que la presencia era crucial para atraer a la clientela correcta. Yo, que había contratado a cientos de médicos basándome en sus habilidades y no en sus direcciones, asentí. Quería que Lucía tuviera lo mejor. Martín tomó el cheque, sus dedos rozando el papel con una avidez que confundí con ambición profesional. «Esto asegurará nuestro futuro, suegra», dijo. No sabía que se refería solo al suyo. Veo ahora que el consultorio nunca fue sobre medicina, fue sobre estatus. Fue el primer ladrillo de la fachada que yo misma pagué, el mármol de la recepción, los muebles de diseño italiano. ¿Cuánto de esos $80,000 realmente fue a parar a equipo médico? ¿Y cuánto a su ego? Esa pregunta retumbaba en mi cabeza mientras el recuerdo de la firma se repetía. Cada trazo de mi lapicera fue un clavo en mi propio ataúd financiero. Martín no estaba construyendo una carrera, estaba comprando un personaje, y yo era su única inversora. La duda que sentí en ese momento, esa pequeña punzada de inquietud que ignoré, ahora gritaba. Luego vinieron mis ahorros de jubilación, 40 años de trabajo en la clínica, 4 décadas levantándome al amanecer, gestionando crisis de personal, auditando credenciales, asegurándome de que cada médico que contratábamos fuera exactamente quien decía ser. La ironía es tan amarga que casi podría ahogarme con ella. Fui la guardiana de los estándares de una institución prestigiosa, y sin embargo, permití que el fraude más grande viviera bajo mi propio techo, comiera en mi mesa y me llamara suegra. Mi pericia, mi mayor orgullo profesional, se evaporó frente al encanto de un estafador. La transferencia fue de $45,000. Recuerdo la pantalla del banco, los números brillando en la oscuridad de mi antiguo estudio. Iban destinados a sus cursos de especialización en Alemania. Él me convenció de que era vital para su jefatura de cirugía. La tecnología avanza, Silvia. Necesito estar a la vanguardia. La transferencia fue a su cuenta personal, no a la de una universidad o un hospital. Es para cubrir la matrícula
los viáticos y los materiales, suegra. Es más fácil gestionarlo todo desde una sola cuenta, explicó con esa paciencia condescendiente que ahora reconozco como manipulación. Mientras él estaba supuestamente en Heidelberg, me enviaba fotos de él sonriendo frente a castillos, en restaurantes caros, levantando tarros de cerveza. Nunca una foto dentro de un quirófano, un laboratorio o un aula. Nunca una foto con colegas o profesores. Cuando le pregunté cómo iban los estudios, sus respuestas eran vagas. Intenso pero fascinante. La precisión alemana es increíble. Yo pagué por una especialización médica de $45.000 y él me devolvió postales de turista. El dinero de mis 40 años de trabajo se convirtió en sus vacaciones de lujo, pero el sacrificio financiero no fue el peor. El peor fue el aislamiento de mi hija. Lucía tenía una carrera prometedora como diseñadora gráfica. Tenía su propia cartera de clientes, su propio ingreso, su propia identidad. Martín la convenció de dejarlo todo. Una dama de sociedad, esposa de un cirujano jefe, no necesita trabajar, le dijo. Lo presentó como un regalo, como si la estuviera elevando a un estatus superior. La estaba despojando de su independencia, pieza por pieza, hasta que ella no fue más que la esposa del doctor. La hizo dependiente de él para cada café, cada vestido, cada decisión. Fue su movimiento estratégico más brillante. Al quitarle su trabajo, le quitó su confianza, sus conexiones externas y su capacidad para cuestionarlo. Lucía se volvió completamente dependiente de él, emocional y financieramente. Cualquier crítica mía hacia Martín no era vista como una preocupación legítima, sino como un ataque a la fuente de su sustento y su identidad. Él la había convertido en su escudo humano. Para llegar a él, tendría que atravesar la negación de mi propia hija, un muro que él había construido con mi dinero, y la inseguridad de ella. Y luego estaba el microabuso, la constante condescendencia. Cuando me atreví a cuestionar los gastos crecientes del consultorio, sus respuestas eran siempre las mismas. Yo, que había gestionado presupuestos millonarios en la clínica, que conocía los precios de mercado de cada tomógrafo y cada bisturí láser, era tratada como una anciana senil que no entendía el mundo moderno. «Ay, suegra, usted no entiende las complejidades de la aparatología médica moderna», me dijo una vez, dándome palmaditas en la mano. Su sonrisa era tranquilizadora, pero sus ojos eran fríos. «Déjeme los números a mí», concluyó. Y yo lo dejé. Dejé que mi experiencia de 40 años fuera invalidada por la arrogancia de un hombre de 42 que, como ahora sospechaba, nunca había asistido a una clase de anatomía. Me empequeñecí para que él pudiera sentirse grande. Pagué para que él pudiera interpretar el papel de genio financiero y médico. Me anulé a mí misma. Y al hacerlo, puse en riesgo no solo mi patrimonio, sino la seguridad misma de mi hija y el techo sobre nuestras cabezas. Esa noche, sentada en la oscuridad de la cocina, la humillación del restaurante se desvaneció, reemplazada por una ira fría y calculadora. El velo se había caído. Martín no solo era un mentiroso, era un estafador profesional que había estudiado a su víctima, pero se había olvidado de un detalle crucial. Había estudiado a la madre devota, no a la directora de recursos humanos. Y esa mujer, la que auditaba cada línea y verificaba cada referencia, acababa de despertar. Mi casa ya no era un hogar, era una escena del crimen, y yo iba a encontrar cada prueba. La mañana siguiente al desastre en la pérgola fue silenciosa. Martín se había ido temprano, alegando una cirugía de emergencia, una mentira que ahora sonaba hueca y absurda. Lucía estaba encerrada en su habitación, prisionera de su propia negación, rechazando mis intentos de hablar. «Era un loco, mamá», Martín lo dijo. «Estás tratando de arruinarme». Su voz rota solo fortaleció mi determinación. El caos emocional era la cortina de humo perfecta para él. Pero yo no opero en el caos. Opero con hechos. Mi primer destino, su estudio. La habitación que yo había amueblado. Ahora el centro de operaciones de un fraude. El estudio de Martín era un monumento a sí mismo. Las paredes estaban cubiertas de supuestos títulos y reconocimientos
enmarcados en caoba oscura. La luz de la mañana iluminaba el polvo sobre un escritorio de nogal que rara vez se usaba para trabajar. Olía a cuero caro y al aftershave que él usaba en exceso. Mi mirada se fijó no en los títulos aún, sino en el cajón derecho del escritorio. Estaba cerrado con llave. Recordé que Martín siempre guardaba una llave de repuesto pegada con cinta adhesiva detrás del primer estante de la biblioteca. Un escondite de adolescente. Un error de arrogancia. Mi casa. Mis reglas. Deslicé mi mano detrás de los volúmenes de medicina que probablemente nunca había abierto. Mis dedos rozaron la cinta adhesiva y la pequeña llave metálica. El clic de la cerradura al abrirse fue discreto, pero para mí fue un trueno. El cajón se deslizó suavemente. No contenía archivos médicos ni notas de investigación. Contenía recibos de joyerías, del concesionario Audi, de restaurantes caros, y debajo de todo, en una funda de terciopelo, estaba su billetera de credenciales del hospital, la misma que había protegido instintivamente en el restaurante, junto a su maletín Montblanc. La saqué con la punta de los dedos. Era una tarjeta laminada de alta calidad, con el logo del hospital. Mostraba su fotografía, sonriendo con esa confianza ensayada. Su nombre, Dr. Martín Roldán, jefe de cirugía. Y luego, el número de licencia. Lo leí, despacio. P458889. El mismo número que el verdadero Dr. Ruiz había mencionado. O al menos así lo recordaba. Fotografié la credencial con mi teléfono, haciendo zoom para capturar cada dígito. Un escalofrío me recorrió. ¿Era tan descuidado? ¿O tan arrogante que pensaba que nadie verificaría? Este era el hilo. El Dr. Ruiz había reclamado ese número. Si eso era cierto, la credencial de Martín no era solo una mentira. Era una prueba de suplantación de identidad. El documento que él usaba para probar su éxito era, de hecho, su confesión firmada. El primer dominó estaba listo para caer, pero necesitaba más que una sospecha. Necesitaba la confirmación de la fuente. Dejé la credencial exactamente como la encontré. Cerré el cajón con llave y volví a colocar la llave de repuesto. Él nunca sabría que estuve allí. La invisibilidad era ahora mi mejor arma. Regresé a mi antiguo escritorio, en la habitación de huéspedes que solía ser mi oficina. Encendí la computadora que había guardado. Mis dedos volaron sobre el teclado. 40 años en recursos humanos me habían dejado una red de contactos que valía más que todo el dinero que Martín me había robado. Escribí un correo electrónico a Elena, una antigua colega que ahora ocupaba un puesto directivo en el Registro Central de Salud. Le pedí un favor simple: verificar la titularidad de la licencia P458889. Lo enmarqué como una consulta de rutina para una verificación de antecedentes de un consultor externo. La respuesta de Elena llegó en 1900, menos de 2 horas. Fue rápida. Como siempre, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras abría el correo. Sus palabras fueron directas. Silvia, qué gusto saludarte. Revisé la base de datos nacional que compartimos. El número P458889 está activo y pertenece al doctor Gabriel Esteban Ruiz, especialista en neurocirugía, registrado desde 2005. No hay ningún otro médico asociado a ese número. El aire abandonó mis pulmones. El hombre del restaurante era real. Mi yerno era, oficialmente, un impostor. La credencial era falsa. La jefatura de cirugía era una farsa. Ahora mi mirada se dirigió a los títulos enmarcados en su estudio. Si mintió sobre la licencia, ¿qué más era mentira? El diploma más grande, el que colgaba justo sobre su silla, proclamaba que se había graduado summa cum laude de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina. Era una pieza hermosa, con caligrafía gótica y un sello dorado. Parecía auténtico, pero yo sabía lo fácil que era falsificar la autenticidad. Necesitaba una verificación de la fuente primaria. Esta vez, contacté a un antiguo subordinado mío que ahora trabajaba en la oficina de registros de esa misma universidad. Le hice la misma petición, esta vez pidiendo una confirmación de historial académico para Martín Roldán, proporcionando su número de documento. La espera de esta respuesta fue más larga, casi un día entero, un día en el que tuve que sentarme a cenar frente a él, escuchar sus quejas sobre el lunático del restaurante
y la incompetencia del personal que lo dejó entrar. Mantuve mi rostro sereno, asintiendo mientras por dentro catalogaba cada mentira. El correo electrónico llegó a la mañana siguiente. Era un archivo PDF adjunto, membretado por la universidad. El cuerpo del correo era breve, pero el documento era definitivo. Lo imprimí. El papel se sentía pesado en mi mano. Era una carta oficial de la Oficina de Registros Académicos que decía: en respuesta a su solicitud, informamos que no tenemos registro académico del señor Martín Roldán en los últimos 20 años. Lo leí 3 veces. No era médico. Ni siquiera había sido estudiante. Mi hija no estaba casada con un cirujano prestigioso. Estaba casada con un hombre cuya vida entera era una ficción. La rabia que sentí era fría y afilada. Él no solo era un mentiroso, era un ladrón. ¿Dónde estaba mi dinero? Los $80.000 de mi departamento. Los $45.000 de mis ahorros de jubilación. Un total de $125.000, entregados para financiar una educación que nunca existió y un consultorio que era solo un escenario. La respuesta tenía que estar en las finanzas. Recordé, con una punzada de culpa, que había firmado como garante de la cuenta bancaria de su consultorio. Una estupidez monumental de mi parte, pero ahora era mi única puerta de entrada. Accedí al portal bancario en línea. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una adrenalina gélida. La cuenta estaba casi vacía, apenas unos cientos de dólares. Pero el historial de transacciones era un diario de su engaño. Los movimientos eran confusos, transferencias con códigos crípticos. Necesitaba ojos expertos. Llamé a mi vecina, Sofía, una mujer de 74 años, excontadora bancaria y la mente más aguda que conocía. Le expliqué la situación en términos simples. Creo que mi yerno es un estafador y necesito seguir el dinero. Sofía llegó en 10 minutos, con sus anteojos para leer colgados del cuello y una expresión de batalla. «Veamos qué escondió este sinvergüenza», murmuró, sentándose frente a mi computadora. Imprimimos 6 meses de extractos bancarios. El papel se acumulaba en la mesa. Sofía sacó un resaltador amarillo de su bolso. Sus dedos entrenados se movieron por las líneas de débito con una velocidad impresionante. «Ajá», dijo de repente. Su dedo golpeó el papel. «Aquí, una transferencia de $30.000, hace 4 meses». Miré de cerca la descripción. El beneficiario: Audi Center, Puerto Madero, $30.000. El mismo mes que él le había regalado a Lucía ese ridículo auto deportivo blanco por su aniversario. Un regalo de mi éxito, querida, le había dicho. No era su éxito. Eran los ladrillos de mi departamento vendido. Sentí el sabor del ácido en mi garganta. Sofía no había terminado. «¿Y esto?», dijo, su voz bajando. «Mira esta serie de pagos». Resaltó una docena de transferencias, sumando un total de $50.000. El destinatario era una entidad llamada Winner Circle Holdings S.A., registrada en Malta. «¿Qué es eso?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «Es un sitio de apuestas en línea. De los grandes», confirmó Sofía. «Y por las fechas, usó el dinero de tus cursos de especialización en Alemania. Los $45.000 de mis ahorros, más otros 5.000. Todo quemado en apuestas. El dinero del equipo de resonancia», dije en voz alta. «Estaba en su garaje y en el aire». Sofía me miró con compasión, pero yo no tenía tiempo. Para eso, había una última cosa que me molestaba. «Sofía», le dije señalando la última página. «Esta cuenta estaba casi vacía la semana pasada. Pero mira esto. Un ingreso grande, hace 3 semanas. $100.000. Sofía frunció el ceño. «Es un desembolso de préstamo. Un crédito personal. Pero, ¿con qué garantía? Este hombre no tiene activos a su nombre». Una idea horrible, helada, comenzó a formarse en mi mente. «No», susurré. «Él no tiene activos, pero yo sí». Corrí de nuevo al estudio de Mrs. Martín. La caja fuerte. Estaba oculta detrás de un cuadro abstracto horrible que él había insistido en comprar. «Una inversión, suegra», había dicho. Él creía que yo no sabía la combinación. ¡Qué tonto! La combinación era el cumpleaños de Lucía. 1024. Patéticamente predecible. Mis dedos marcaron los números.
La puerta de acero se abrió con un silbido suave. Dentro no había joyas ni grandes sumas de dinero, solo sus relojes falsos y una pila de documentos. En la parte superior había una carpeta, gruesa con el logo de un banco importante, el mismo banco del préstamo. Mi respiración se atascó en mi pecho. La abrí. Era un contrato de hipoteca, con la dirección de mi casa, la casa donde estábamos en ese preciso momento. Hojeé las páginas hasta el final, buscando la firma. No era la mía, era la firma de Martín, clara y arrogante, y junto a ella, la base de su autoridad, actuando bajo el poder notarial especial otorgado por Lucía Roldán. Recordé el día que la engañó. Él le había dado una pila de papeles, trámites administrativos del consultorio. Le dijo. Yo le advertí que leyera todo. «Ay, mamá, no seas paranoica», me había respondido Lucía, firmando donde él le indicaba. Ese poder le daba control total sobre los bienes conyugales, incluida la casa, que aunque yo había pagado, estaba a nombre de ambos como parte de su nido de amor. Él había usado a mi propia hija como el arma para robarme el techo. El impacto fue físico. Tuve que apoyarme en el escritorio. Mi casa ya no era mía. Estaba hipotecada para cubrir sus deudas de juego y su estilo de vida. Miré la cláusula de ejecución. El banco podía tomar posesión de la propiedad si no se pagaba la primera cuota. El vencimiento. En menos de 30 días. El pánico intentó subir, pero lo aplasté. Esto ya no era un robo. Era una guerra total. Había pasado de lo financiero a lo patrimonial. Había puesto en juego mi hogar. Recogí la escritura de la hipoteca. La alisé sobre el escritorio junto al correo impreso de la Ford Universidad y las copias de los extractos bancarios resaltados por Sofía. La credencial falsa seguía en mi teléfono. Tenía las 4 esquinas de su fraude. Tenía el título falso, la licencia robada, el dinero malversado y la hipoteca fraudulenta. Martín había subestimado a su oponente. Pensó que estaba robando a una anciana sentimental. No sabía que estaba estafando a la mujer que escribió el manual de cómo descubrir fraudes. Y yo iba a usar cada página de ese manual contra él. El lunes por la mañana, a las 8:00 a.m., el shock de la hipoteca se había asentado, transformándose no en pánico, sino en una claridad fría y metódica. Guardé la escritura fraudulenta junto a los otros papeles. Ya no era una suegra traicionada. Era una directora de recursos humanos realizando la auditoría más importante de su vida. Mis 40 años de experiencia no eran un recuerdo borroso, eran mi arsenal activo. Miré la pila de pruebas sobre la alfombra de mi habitación, el correo de la universidad, los extractos bancarios resaltados, la foto de la credencial falsa y ahora la hipoteca. Esto no era un drama familiar, era un expediente de fraude complejo. Mi objetivo ya no era entender su psicología, era la recuperación de mi patrimonio y la aplicación de la justicia. La confrontación directa sería un error. La preparación silenciosa sería mi victoria. A las 10:00 km en punto, entré al despacho de la doctora Inés Valdivia, una abogada litigante de primer nivel que había representado a nuestra clínica en disputas complejas. Su oficina era sobria, olía a madera y papel de calidad. Extendí las 4 pruebas principales sobre su escritorio de caoba. Ella las examinó en silencio durante 10 minutos, su rostro impasible. Finalmente se quitó las gafas. «Silvia, buenos días. Lo que tenemos aquí no es un simple abuso de confianza», dijo con voz mesurada. «Es un cóctel de delitos graves, suplantación de identidad profesional, fraude, administración fraudulenta y, gracias a esta hipoteca, posible estelionato. El poder notarial que Lucía firmó es el arma del delito». La doctora Valdivia fue directa. «El peligro inmediato es la hipoteca. El banco actuó de buena fe basándose en un poder notarial que, aunque obtenido con engaño, es legalmente válido en su superficie. Nuestra estrategia», me explicó, «debía ser doble. Primero, debíamos reunir pruebas del engaño a Lucía para anular ese poder. Segundo, debíamos usar el caso del doctor Ruiz para establecer el patrón de comportamiento criminal, lo que fortalecería nuestra demanda de fraude contra el banco y contra Martín». Me dio una secuencia de pasos claros. No era una sugerencia. Era un protocolo de batalla.
Yo, que había vivido de protocolos, me sentí en mi elemento. Y lo más importante, Silvia, no lo confronte. No todavía, me advirtió, su mirada fija en la mía. Si se siente descubierto, huirá, transferirá el dinero restante a cuentas offshore o destruirá las pocas pruebas que queden. Usted debe seguir actuando. Sea la suegra, crédula, un poco decepcionada por el incidente del restaurante, pero dispuesta a creer sus mentiras. Me explicó los términos legales que usaríamos: abuso de firma y anulación de procuración. Salí de su oficina 1 hora después con una estrategia clara, una carpeta timbrada con sus instrucciones y una factura de consulta de $500, pagada de mi fondo de emergencia. Fue la mejor inversión que había hecho en años. Esa tarde regresé a casa. Martín estaba en el hospital y Lucía seguía encerrada en su habitación, comunicándose con monosílabos. Era el ambiente perfecto para trabajar. Llevé mi impresora multifunción a mi habitación y cerré la puerta con llave. Metódicamente digitalicé cada documento, el correo impreso de la universidad, cada una de las 6 páginas de los extractos bancarios que Sofía y yo habíamos resaltado, la escritura completa de la hipoteca, asegurándome de capturar la firma de Martín y la referencia al poder notarial, la foto de la credencial falsa. Nombré los archivos con códigos neutros: factura, servicio, CSO1.pdf, garantía técnica 02.pdf. Creé 2 copias en 2 memorias USB nuevas, recién compradas. Una era para la doctora Valdivia. La otra la escondí en un lugar que Martín, en su arrogancia, jamás consideraría. La deslicé dentro de una vieja caja de mis agujas de tejer, entre ovillos de lana color pastel, un objeto invisible para él. Los documentos originales en papel los coloqué en un sobre A4 grande, sellado con cinta, y los guardé bajo una pila de sábanas viejas en el fondo de mi armario. Los documentos de su estudio estaban seguros por ahora. Él no sospechaba. La evidencia física y digital estaba asegurada. El primer paso del plan estaba completo. El martes por la mañana, a las 8:00 am, ejecuté el segundo paso: la alianza con la víctima. Busqué en el registro médico oficial, el real, al doctor Gabriel Esteban Ruiz. Encontré su consultorio privado. Llamé. Su secretaria, como era de esperar, actuó como una guardiana feroz. El doctor está con pacientes. Mantuve mi voz firme, profesional. Por favor, dígale que llama Silvia Torres, exdirectora de Recursos Humanos de la Clínica Central. Tengo información de carácter urgente y legal sobre la suplantación de su identidad profesional. Mi antiguo título, mi reputación, aún abrían puertas. Hubo una pausa. Espere un momento, por favor. La voz del doctor Ruiz era exactamente como la recordaba. Tensa, precisa, llena de ira contenida. «Hable». Le expliqué quién era yo, mi relación con el impostor y lo que había presenciado en la pérgola. «Doctor, el hombre que usted confrontó es mi yerno, y tengo pruebas de que su fraude va mucho más allá de usar su número de licencia. Tengo la credencial falsa que él usa, y tengo la prueba de que ni siquiera es médico. Nunca asistió a la universidad». Hubo un silencio pesado en la línea, cargado de electricidad. Pude oír su respiración controlada. «¿Dónde está usted ahora?», preguntó. Acordamos vernos a las 9:00 am en un café, discreto en un barrio neutral, lejos de la zona de hospitales y de nuestras casas. Llegué primero y elegí una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Él llegó puntual. Sin la ira explosiva del restaurante, vi a un hombre profesional, fatigado por el estrés pero con una determinación de acero. No perdimos tiempo en cortesías. «Pídale lo que quiera. Muéstreme lo que tiene», dijo. Saqué de mi bolso una carpeta simple, no los originales, sino copias claras. Puse la foto de la credencial falsa en la mesa, junto a la carta impresa de la universidad. Él miró la credencial con su foto y su número. P4889. Sus nudillos se pusieron blancos. «Desgraciado». Luego leyó la carta de la universidad. «No tenemos registro académico». Levantó la vista hacia mí. Lo sabía. Después del restaurante, hice mis propias averiguaciones. Ha estado usando mi número para emitir recetas, para programar cirugías. Dios sabe qué atrocidades ha cometido en mi nombre. Su reputación, su carrera,
Todo estaba en juego. El riesgo reputacional era inmenso. Él estaba tan atrapado como yo. El doctor Ruiz guardó los papeles en su maletín. «Esto es suficiente», dijo poniéndose de pie. «Voy a presentar una denuncia penal por suplantación de identidad y mala praxis ahora mismo». Lo detuve poniendo mi mano suavemente sobre su antebrazo. «Doctor, espere. Necesito algo de usted. Si actúa ahora, él huirá». Él me miró con abierta desconfianza. «¿Qué quiere, señora? Usted es su familia. Soy su víctima», le corregí, con frialdad. «Y la de mi hija. Le entrego esto», le dije deslizando sobre la mesa la memoria USB que había preparado para él. «Con todas las pruebas digitalizadas. Es todo lo que necesita para su demanda penal. Le daré mi testimonio jurado. Pero necesito una condición». Él se volvió a sentar, cauteloso. «¿Cuál?» «Necesito que espere 4 días y necesito que esté presente en mi confrontación final. El sábado, a las 8:00 de la noche, en mi casa». Esta era la pieza clave de mi estrategia. El doctor Ruiz frunció el ceño. «¿Una confrontación? ¿Un drama familiar? Señora, esto es un delito grave». «Lo sé perfectamente», respondí, mi voz serena. «Pero mi hija está completamente cegada por él, y mi casa está hipotecada a nombre de ambos. Necesito desmantelarlo frente a ella, de forma controlada e irrefutable. Su presencia, doctor, es la prueba viviente que ella no podrá negar. Es el golpe de gracia». Él sopesó mis palabras. Vio la lógica táctica. Una denuncia ahora alertaría a Martín, dándole tiempo para desaparecer con el dinero restante del préstamo. «Si él huye», le insistí, «ambos perdemos. Usted no recuperará su buen nombre tan limpiamente, y yo perderé mi casa». Finalmente asintió, con una expresión sombría. «De acuerdo, señora Torres. El sábado a las 8:00 p.m. Le doy hasta entonces. Pero ni un minuto más. Después de eso, mis abogados actuarán con toda la fuerza de la ley». Me dio su tarjeta personal. «Avíseme la dirección». La alianza estaba sellada. Esa noche, en la cena, el ambiente era tenso. Martín estaba visiblemente nervioso, mirando su teléfono cada pocos minutos. Esperaba la llamada de la junta médica, del abogado del doctor Ruiz, pero no llegaba nada. El silencio lo estaba enloqueciendo, volviéndolo descuidado. Lucía apenas probó bocado. Era el momento de lanzar el cebo. «Martín», dije casualmente, mientras tomaba un sorbo de vino. Recordé que hablé con unos antiguos colegas de la clínica. Están buscando diversificar sus carteras, invertir en nuevos proyectos médicos. Mencionaron interés en la aparatología de punta. La cabeza de Martín se levantó de golpe. Sus ojos, antes opacos por la ansiedad, se iluminaron con una codicia inconfundible. ¿Inversores? ¿De verdad? ¿Suegra? ¿Gente solvente? Muy solvente. Mentí sin pestañear. Pero son gente tradicional. Quieren ver el potencial de la clínica, conocer tu visión estratégica. No confían en reuniones de Zoom. Hice una pausa. Pensé en organizarles una pequeña cena de gala aquí en casa. El sábado por la noche. Una presentación privada. Elegante. Podrías mostrarles tus proyecciones. Su tensión se evaporó, reemplazada por una euforia arrogante. «¡El sábado! ¡Perfecto, suegra!», exclamó, su sonrisa falsa volviendo a toda potencia. Se volvió hacia Lucía. «¿Oíste, mi amor? Inversores. Prepara la mejor cena. Yo haré una presentación en PowerPoint que los dejará sin aliento». Le sostuve la mirada. «Estoy segura de que así será, Martín. Será una noche inolvidable». Lucía me miró con lágrimas de gratitud en los ojos. Pobre tonta. Creía que yo estaba arreglando las cosas, que estaba validando a su esposo después de la humillación del restaurante. El sábado por la tarde, la casa olía a la comida cara del servicio de catering que había contratado. Martín llevaba todo el día encerrado en su estudio, preparando su presentación. Me informó que se probaría su mejor traje italiano. A las 18:00 comencé mis preparativos finales. Llamé a la doctora Valdivia. «Llegaré a las 7:45 p.m. Silvia», me confirmó. «Llegaré vestida como lo que soy, una posible inversora. Llevo los documentos de anulación del poder y la orden de bloqueo cautelar listos para la firma de Lucía. Contacté a mis otros inversores. Mi vecina Sofía, la excontadora, llegaría con la abogada. Su papel, ser mi testigo y la experta financiera,
lista para refutar cualquier mentira sobre los extractos bancarios. También había llamado a Esteban, un antiguo colega de RRHH, un hombre corpulento y tranquilo que ahora trabajaba en seguridad corporativa. Él vendría como el socio capitalista. Su función real, ser la seguridad discreta en la puerta. A las 18:30, recibí un mensaje de texto del doctor Gabriel Ruiz. Estoy en camino. Esperaré en mi auto en la esquina. Como acordamos, avíseme cuando sea el momento. El escenario estaba listo. En el gran comedor había puesto 5 lugares elegantes. Sobre la mesa auxiliar de palisandro, coloqué 3 sobres grandes, de color manila, sellados. Sus etiquetas eran crípticas, escritas con mi letra firme. Análisis académico, reporte financiero consolidado, registro de propiedad y gravámenes. Contenían las copias certificadas de las pruebas, listas para ser presentadas. Estaban a la vista de todos, pero su verdadero significado solo lo conocía yo. La cena no sería una negociación, sería una auditoría final. A las 19:30, Martín bajó las escaleras. Estaba resplandeciente. Llevaba un traje de seda azul marino que costó, sin duda, una fortuna. Su reloj, falso, brillaba bajo las luces del candelabro. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. Olía a su perfume caro y a victoria. Huele delicioso, suegra. Esta noche es el comienzo de nuestro imperio. Lo miré fijamente, con una calma absoluta que pareció inquietarlo por un segundo. En efecto, Martín. Él pasó la tarde probándose trajes para la fiesta que celebraría su futuro. Yo estaba preparando la fiesta que expondría su pasado. Justo en ese momento sonó el timbre. Mis invitados, mis inversores, habían llegado. Era viernes por la tarde, el día antes de la cena de inversores. La calma en la casa era una farsa, un campo minado de silencios. Lucía finalmente había salido de su habitación, pero su rostro estaba hinchado y pálido. Evitaba mi mirada, su lealtad a Martín actuando como una armadura frágil. Estábamos en la sala de estar. Yo fingía leer un libro mientras la observaba por el rabillo del ojo. Ella deambulaba, reordenando objetos que no necesitaban ser reordenados. Una mariposa atrapada en un frasco de veneno. La tensión era tan espesa que se podía cortar. Sabía que ella me culpaba por la humillación en el restaurante, por haber sembrado la duda que ahora la carcomía. Pero la negación es un músculo fuerte, y el de ella había sido entrenado por años. Entonces, el teléfono fijo de la casa sonó. Su estridencia cortó el silencio, haciéndonos saltar a ambas. Raramente usábamos esa línea. Era para asuntos formales, para el banco, para la administración del a condominio. Instintivamente Lucía se movió para contestar. Yo no me moví. Observé. Vi su mano temblar ligeramente al levantar el auricular. Residencia Roldán Torres. ¿Diga? Su voz era débil, la de una anfitriona acostumbrada. Hice una marca en el margen de mi libro. Mi pulso firme. Este no era un evento que yo hubiera planeado. Era un regalo del universo. Una variable inesperada que solo podía jugar a mi favor. Los estafadores pueden controlar a las personas, pero rara vez pueden controlar los plazos administrativos. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Lucía. Se llevó la mano libre al pecho. Disculpe, ¿podría repetir eso? ¿Departamento de cobranzas? Sus ojos volaron hacia mí, llenos de pánico y confusión. No, debe haber un error. La casa está pagada. Mi madre la pagó. Escuché el murmullo metálico del interlocutor al otro lado de la línea. Lucía se sentó bruscamente en el sofá, el auricular apretado contra su oreja. $100.000, ¿primera cuota? Se estaba ahogando. Era la llamada que yo sabía que vendría, pero que no esperaba tan pronto. La notificación del banco sobre la hipoteca. La ejecución de los 30 días había comenzado su cuenta regresiva. «Mamá», susurró, mirándome como si yo fuera la única que podía detener esto. «El banco dicen que hay una hipoteca». Justo en ese momento, Martín bajaba las escaleras, silbando una melodía desafinada, probablemente eufórico por la cena del día siguiente. Vio la expresión de Lucía, el teléfono en su mano, y mi rostro sereno observándolo todo. Su sonrisa se congeló y se transformó en una máscara de furia controlada. En 2 zancadas estuvo junto a ella. «Dame eso, querida».
Debe ser un error administrativo del banco. Son unos incompetentes. Intentó arrebatarle el teléfono, pero Lucía, por primera vez en años, se aferró a él. «No», dijo ella, su voz temblando pero firme. «Martín, están diciendo tu nombre. Dicen que tú firmaste. $100.000, Martín. Dicen que usaste mi poder notarial». El impacto de verla finalmente confrontarlo con un hecho, por pequeño que fuera, fue sísmico. No era una acusación mía. Era una entidad financiera imparcial. La realidad estaba golpeando a su puerta. Martín se quedó helado por un segundo, sus ojos calculando todas las posibles salidas. Vi el momento exacto en que eligió su estrategia. El ataque como defensa. Me arrebató el teléfono a Lucía y gritó al auricular. «Dejen de acosar a mi esposa. Todo está en orden. Hablen con mis abogados», y colgó con una violencia desmedida. Luego giró sobre sus talones y me señaló con el dedo. Su rostro estaba rojo, la vena de su sien palpitando. «Tú hiciste esto. Tú los llamaste. Estás tratando de volverla loca, de asustarla antes de la reunión más importante de mi vida. No soportas verla feliz. No soportas que yo sea exitoso». Era una actuación impresionante de indignación, pero sus manos temblaban. Estaba acorralado. Fue una victoria pequeña, pero crucial. La dinámica de poder en la habitación había cambiado irreversiblemente. Lucía no corrió a los brazos de Martín buscando consuelo. Se quedó en el sofá, mirándolo con una expresión nueva, una que yo no había visto en una década. La duda. El muro de su negación no se había derrumbado, pero la llamada del banco había abierto una grieta profunda. Martín había sido expuesto, no por mí, sino por las consecuencias impersonales de sus propios actos. El hechizo comenzaba a romperse. Esa noche, Lucía no cenó con nosotros. Se encerró en su cuarto, pero esta vez no escuché los sollozos histéricos de la negación. Era un silencio pesado, pensativo. Martín, por otro lado, estaba visiblemente alterado, bebiendo más de la cuenta, hablando en voz demasiado alta sobre el éxito rotundo, que sería la cena del sábado. La llamada del banco no era mi plan, pero fue un regalo. Aceleró el colapso. Ahora él no solo buscaba inversores, buscaba un rescate. La tensión para el clímax del día siguiente no era solo sobre el futuro, era sobre la supervivencia inmediata. Y yo tenía todas las cartas. El aroma del costoso catering llenaba el comedor, una farsa sensorial para la ejecución que estaba por comenzar. Martín estaba en la cabecera de la mesa, resplandeciente en su traje italiano, bañado por la luz de un proyector conectado a su laptop. En la gran pantalla de la televisión, su presentación de PowerPoint mostraba gráficos ascendentes y proyecciones financieras absurdas. Sus inversores, la doctora Valdivia, mi abogada, haciéndose pasar por asesora de fondos, Sofía, mi vecina contadora, como analista de riesgos, y Esteban, mi excolega de seguridad, como socio capitalista, escuchaban con una cortesía profesional impecable. Lucía, a mi lado, estaba pálida, apenas tocando su copa de agua, su nerviosismo una vibración palpable después de la llamada del banco el día anterior. Yo, en cambio, estaba perfectamente serena. Estaba en mi elemento. Martín concluyó su presentación con un gesto grandilocuente, abriendo los brazos hacia la pantalla. Y así, damas y caballeros, con una modesta inversión adicional de $200.000, garantizamos un retorno del 40% en 18 meses. No estamos construyendo una clínica, estamos construyendo un imperio, un futuro brillante. Sonrió, sus dientes blanqueados brillando. Buscó mi mirada, esperando mi aprobación, la validación final. Le devolví una sonrisa tranquila, casi maternal, que pareció tranquilizarlo. Se sentó, sirviéndose más vino, listo para recibir las felicitaciones y el dinero. El aire estaba cargado de su arrogancia y la anticipación de su caída. «Impresionante, Martín», comencé, mi voz clara y mesurada, cortando el silencio expectante. «Realmente impresionante. Tu visión para la rentabilidad es audaz». Hice una pausa, dejando que la palabra audaz flotara en el aire. La doctora Valdivia me dirigió una mirada rápida y cómplice. Sofía ajustó sus gafas, su rostro una máscara de contadora neutral. Esteban, sentado,
Estratégicamente cerca de la puerta del comedor, simplemente observaba, su calma más intimidante que cualquier amenaza. Martín asintió, hinchado de orgullo. Gracias, suegra. Como siempre digo, la transparencia es la clave del éxito. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Exactamente, Martín. Transparencia, repetí. Y en honor a esa transparencia, tengo solo una pregunta sobre el capital inicial. Algo para que nuestros estimados inversores aquí presentes entiendan tu impecable manejo de fondos. Lucía se tensó a mi lado, susurrando. Mamá, por favor. La ignoré suavemente. Martín, eufórico y descuidado por su propio éxito percibido, hizo un gesto con la mano. Por supuesto, suegra. Pregunta lo que quieras. Transparencia total. Ese fue su último error. Su arrogancia era el cebo que él mismo había mordido. El escenario estaba listo para la primera prueba. Con un movimiento lento y deliberado, me incliné hacia la mesa auxiliar de Palisandro, a mi lado. Tomé el primero, de los 3 sobres manila sellados. Este estaba etiquetado con mi letra clara. Reporte financiero consolidado. El crujido del papel al abrirlo fue el único sonido en la habitación. Martín me observaba, una ligera arruga de confusión apareciendo entre sus cejas. Saqué los extractos bancarios que Sofía y yo habíamos analizado meticulosamente, las hojas marcadas con un resaltador amarillo brillante. Deslicé los papeles sobre la pulida madera de caoba de la mesa, justo en el centro, para que todos los vieran. Revisé las cuentas de tu consultorio, Martín. Aquellas de las que, afortunadamente, sigo siendo garante. La sonrisa de Martín se congeló. Su mirada se clavó en las líneas amarillas como si fueran serpientes venenosas. Suegra, esos son documentos privados. No son pertinentes para esta... Lo interrumpí. Mi voz aún suave, pero ahora con un filo de acero. Son completamente pertinentes. ¿Pueden nuestros inversores confiar en un socio que usa $80.000 del capital operativo para comprar un Audi deportivo, o que desvía $50.000 a un sitio de apuestas online en Malta, casualmente durante las fechas de su especialización en Alemania? El color desapareció del rostro de Martín. La mención de Malta fue un golpe directo. Sofía, mi vecina, habló por primera vez. Su voz era nítida, precisa, la de una auditora que huele sangre. No hay confusión contable, señor Roldán, dijo, señalando una línea en el extracto. Las transferencias son claras. Salieron de la cuenta de la clínica, fondos que la señora Torres proveyó de la venta de su departamento. Usó $80.000, el 40% del capital inicial, para gastos personales y apuestas. Financieramente, usted es insolvente y un riesgo catastrófico. Martín palideció visiblemente. Intentó reír, un sonido seco y ahogado. Eso es un malentendido, una cuenta personal, una confusión. Lucía finalmente se quebró. Martín, ¿de qué habla Sofía? ¿Apostar? ¿50.000 dólares? ¿El Audi? Dijiste que fue un bono del hospital. Su voz era un hilo de desesperación. Martín la fulminó con la mirada, su máscara de encanto desintegrándose, revelando la furia que había debajo. «Cállate, Lucía. No entiendes de negocios». Se volvió hacia mí, sus ojos inyectados en sangre. «Estás tratando de sabotearme, vieja amargada. No soportas mi éxito». Esteban, junto a la puerta, se enderezó imperceptiblemente en su silla. «No te estoy saboteando, Martín. Estoy haciendo la debida diligencia que debí haber hecho hace años», respondí, mi calma un muro de hielo contra su ira. Alcancé el segundo sobre manila, el que decía «Análisis académico». Saqué la única hoja de papel que contenía, el correo electrónico oficial impreso de la universidad. «El problema del dinero es grave, Martín, pero tus finanzas no son tu fraude más profundo». Coloqué el papel sobre los extractos bancarios. «La Universidad de Buenos Aires dice que usted nunca asistió. No tienen registro académico suyo en los últimos 20 años. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como el vacío. La doctora Valdivia observaba a Martín con un interés clínico, como un espécimen bajo un microscopio. Martín miró fijamente el papel, el sello oficial de la universidad, el membrete. Su arrogancia se fracturó por completo.
reemplazada por un pánico creciente. Es una falsificación. Tú falsificaste eso. Estás loca. Intentó levantarse, pero su cuerpo no pareció obedecerle. Su mirada voló hacia la puerta, pero Esteban estaba allí, un obstáculo silencioso e impasible. «Martín, por el amor de Dios, dile que miente», gritó Lucía, ahora de pie, las manos apretando sus sienes. «Diles que eres médico. Muéstrales tu título, el que está en tu estudio». Su voz se rompió en un sollozo histérico, pero Martín no podía mirarla. No podía responder. Estaba atrapado entre la prueba impresa en la mesa y la testigo experta en recursos humanos que la presentaba. Su vida entera, construida sobre esa mentira, se estaba disolviendo en tiempo real. Él no puede mostrar un título que no tiene. «Lucía», le dije, mi voz suavizándose por un momento al ver el dolor de mi hija, antes de endurecerse de nuevo al mirar a Martín. «No era médico, ni siquiera fue estudiante». Me puse de pie lentamente, sintiendo el poder volver a mí con cada verdad revelada. «Pero ni siquiera esa es tu peor traición, Martín. Ni el dinero que apostaste, ni la educación que nunca tuviste, ni los años de mentiras». Me acerqué a la mesa auxiliar y tomé el tercer y último sobre, el más pesado. «Registro de propiedad y gravámenes». Saqué la copia de la escritura de la hipoteca. La llamada del banco el día anterior no fue una sorpresa. Fue el detonador que yo sabía que estaba programado. Me volví hacia mi hija. «Mientras nos mentías a todos, mientras jugabas a ser un cirujano prestigioso, hipotecaste mi casa, Lucía, la casa donde estamos cenando». Deslicé la escritura frente a mi hija. Su mirada cayó sobre las páginas. «Usaste el poder notarial que te hizo firmar engañada, hija, para cubrir tus deudas de juego y tu vida de lujo. $100.000. Lucía trazó con su dedo tembloroso la línea donde estaba su firma, junto a la de Martín. Sus ojos se abrieron con un horror mudo. «No, no, Martín. Dijiste que eran papeles del consultorio. La traición final no fue el dinero, fue el uso de su amor como un arma contra su propia madre». Martín explotó. Se levantó de un salto. Su silla de caoba cayó hacia atrás con un golpe sordo y estrepitoso contra el suelo de mármol. «¡Cállate! ¡Cállense todas! ¡Viejas locas y metiches!». Estaba acorralado. Su rostro era una máscara de furia animal. «Lucía, vámonos de esta casa de locos. Ahora». Intentó agarrarla del brazo con violencia, pero ella retrocedió instintivamente, tropezando, lejos de su toque. Por primera vez, lo vio como realmente era, un matón desesperado. «No te irás a ningún lado, Martín», dije, mi voz por fin elevándose, llenando el comedor con una autoridad que no había usado en años, porque el mayor fraude no fue el dinero, no fue la casa, ni siquiera fue la carrera que inventaste. Hice una pausa, saboreando el momento. Fue el nombre. En mi mano, bajo la mesa, presioné un pequeño timbre inalámbrico que había comprado para esa noche. Una señal para Esteban. «Esteban, por favor, haz pasar a nuestro último invitado. Creo que está esperando en la entrada». La puerta principal se abrió. La luz del vestíbulo entrando en Itniamcianos, el comedor. Esteban, que ya se había movido para interceptar cualquier intento de huida de Martín, la abrió por completo. El doctor Gabriel Ruiz entró. No estaba pálido de ira como en el restaurante. Estaba frío, sereno, vestido con un traje oscuro impecable, y llevaba un maletín de aspecto legal. Caminó con una dignidad que Martín nunca podría falsificar. Martín se congeló en seco, se volvió blanco como el papel. Estaba mirando a la encarnación de su mentira fundacional. «Martín», dije, mi voz coteando una justicia fría. «Te presento al doctor Gabriel Ruiz, el verdadero doctor Gabriel Ruiz. Creo que tienes algo que le pertenece, empezando por su número de licencia médica, P45889. El doctor Ruiz avanzó hasta quedar a 1 metro de él, sus ojos fijos en el impostor. «Señor Roldán, mi nombre es doctor Gabriel Ruiz», dijo, su voz resonando con autoridad legal. «He presentado una denuncia penal formal por suplantación de identidad profesional, fraude y mala praxis. Tengo entendido que usted ha estado usando mi nombre para operar y emitir recetas». El terror puro reemplazó la ira de Martín.
Era un animal en una trampa de acero. Soltó un sonido gutural, un grito ahogado de pánico, y corrió. No hacia Lucía, no hacia mí. Corrió ciegamente hacia la puerta principal, hacia la única salida. Pero Esteban, mi antiguo colega de seguridad corporativa, ya no era un inversor. Era un muro de 120 kilos. Se interpuso en el camino de Martín con la facilidad de un profesional. Martín chocó contra él con fuerza y rebotó hacia atrás, cayendo torpemente sobre la alfombra persa. «No creo que quiera hacer eso, señor», dijo Esteban con calma. Y en ese preciso instante, 2 oficiales de policía uniformados, que el doctor Ruiz había contactado y que esperaban su señal en una patrulla estacionada discretamente en la calle, entraron por la puerta abierta. El doctor Ruiz no había venido solo a confrontar, había venido a ejecutar. «Ese es él, oficiales», dijo el doctor Ruiz, señalando al hombre patético. En Miña Ciensiastio, el suelo. Martín ni siquiera intentó resistirse. La humillación era total, absoluta, frente a su esposa, su suegra y los inversores que iba a estafar. Los oficiales lo levantaron y lo esposaron. «Martín Roldán queda detenido por los cargos de fraude y suplantación de identidad», dijo uno de ellos con voz monótona. Mientras se lo llevaban, sus ojos se encontraron con los míos. No había remordimiento, solo un odio profundo y puro. Yo le devolví la mirada, serena, impasible. Lo vi desaparecer por la puerta de la casa que él había intentado robar. Esta fue la primera consecuencia. Su libertad. El sonido de la sirena de la patrulla alejándose fue la música más dulce que había escuchado en años. Un silencio aturdido llenó el comedor. Lucía estaba colapsada en su silla, temblando violentamente, en shock. La doctora Valdivia, mi abogada, se acercó a ella. Su transición de inversora a asesora legal fue instantánea. Puso 2 documentos y un bolígrafo frente a Lucía. «Lucía», dijo con voz firme pero no cruel, «soy la doctora Inés Valdivia, la abogada de tu madre. Esta es una orden de bloqueo cautelar para todas sus cuentas conjuntas, para evitar que él las vacíe desde la cárcel. Y esta es la anulación de la procuración que le firmaste. Debes firmarlas ahora». Lucía, con la mano temblando, apenas capaz de sostener el bolígrafo, firmó donde Inés le indicó. Esta fue la segunda consecuencia. Su dinero. El arma financiera de Martín acababa de ser desmantelada, mientras Lucía firmaba su liberación financiera. Yo me dirigí al teléfono de la pared de la cocina, visible desde el comedor. Mis pasos eran firmes. Marqué el número de mi cerrajero de confianza, un número que tenía en marcación rápida desde el jueves, desde que confirmé el plan con la doctora Valdivia. «Buenas noches, Miguel. Soy Silvia Torres. Sí, la dirección de siempre. Necesito el cambio de todas las cerraduras. Inmediatamente. Sí, las 4 puertas. Te espero». Colgué el teléfono. Miré mi reflejo en el oscuro cristal de la ventana. La casa, el escenario de mi humillación, volvía a ser mía. Esta fue la tercera consecuencia, su hogar. El impostor estaba fuera. 1 hora después del arresto de Martín, el cerrajero, Miguel, terminó su trabajo. El sonido metálico y definitivo de la nueva cerradura encajando en la puerta principal fue como una sinfonía. Esteban, mi colega de seguridad, me entregó el juego de llaves. Eran pesadas, sólidas. El aire en la casa, aunque cargado con el perfume de la cena interrumpida y el eco del trauma de Lucía, se sentía más ligero, más limpio. Los inversores se habían retirado con una discreción profesional. Sofía me apretó la mano. La doctora Valdivia asintió con aprobación y Esteban me aseguró que Martín estaría procesado antes del amanecer. La guerra había terminado. Ahora comenzaba la reconstrucción y yo tenía los planos. Lucía seguía en la mesa del comedor, inmóvil, mirando el espacio vacío donde Martín había sido derribado. Su shock era una coraza de hielo. Me senté frente a ella, no como la madre consoladora que ella esperaba, sino como la directora de la nueva realidad. «Lucía», dije, mi voz serena pero sin concesiones, «él no va a volver. La policía tiene las pruebas del doctor Ruiz y las mías. La doctora Valdivia iniciará la anulación de su matrimonio por fraude mañana mismo». Ella me miró, sus ojos vacíos. ¿Qué voy a hacer?
No era una pregunta de logística, era una pregunta existencial. Ella había olvidado quién era sin él. Primero, le dije, deslizando una de las nuevas llaves sobre la mesa. Vas a entender las nuevas reglas. Ella miró la llave. Esta es mi casa, legal y moralmente. Siempre lo ha sido. Y ahora la hipoteca fraudulenta será anulada. Hice una pausa, asegurándome de tener su atención completa. Por primera vez en años. Puedes quedarte, pero no como antes. Te mudarás al cuarto de huéspedes. La suite principal que pagué y amueblé será mi dormitorio. Se acabó el dinero fácil, Lucía. Se acabaron los autos deportivos y las cenas de lujo financiadas por mis ahorros. Tienes 30 días, continué, estableciendo el primer límite firme de su nueva vida. 30 días para conseguir un trabajo. Tienes una carrera, una que él te obligó a abandonar. Es hora de recuperarla. Pagarás una parte de los gastos de esta casa, la luz, el agua, la comida. No te estoy echando, hija. Te estoy obligando a regresar a la vida. Se acabó la esposa del doctor. Es hora de recordar cómo ser Lucía. Ella comenzó a llorar, pero eran lágrimas diferentes. No de negación, sino de un miedo frío y real. Era el comienzo de su curación. Las siguientes semanas fueron una auditoría de mi propia vida. Con la ayuda de la doctora Valdivia, presentamos la demanda formal contra el banco por negligencia, al aceptar la hipoteca basada en un poder notarial obtenido fraudulentamente, adjuntando la denuncia penal de Martín como prueba irrefutable. El banco, enfrentado a un escándalo de suplantación de identidad médica y fraude bancario, no tardó en negociar. Congelaron la ejecución de la hipoteca de inmediato. La casa estaba a salvo. Paralelamente, Lucías firmó la anulación de la procuración y la separación de bienes. El imperio financiero de Martín, construido sobre mi patrimonio, se disolvió legalmente en menos de 14 días. Vendí el Audi blanco que Martín le había regalado a Lucía. Los $30,000 recuperados de esa venta fueron directamente a una cuenta separada, un fondo de emergencia que solo yo controlaba. Desmantelamos su estudio, ese falso santuario de su ego. Los títulos falsificados enmarcados en caoba fueron triturados, uno por uno, en mi nueva destructora de papel de oficina. Fue catártico. Reemplazamos su escritorio de nogal por mi antigua mesa de trabajo. El estudio volvió a ser mi oficina, el centro de control de mis finanzas y mi hogar. El olor a su aftershave caro fue reemplazado por el aroma del aceite de limón que usé para pulir la madera. La rutina de la casa cambió drásticamente. Las mañanas ya no comenzaban con las demandas de Martín, sino con el sonido de mi cafetera a las 6:00 a.m. Mientras yo revisaba mis inversiones y los progresos legales en mi nueva oficina, Lucía, después de la primera semana de reclusión, comenzó a desempolvar sus viejos portafolios de diseño gráfico. Vi cómo su postura cambiaba. Dejó de caminar encorvada por la casa. Comenzó a hacer llamadas, a contactar antiguos clientes. A los 25 días del plazo que le di, consiguió su primer proyecto de diseño independiente. No era mucho, pero era suyo. Un martes, 3 meses después de la cena, recibí una carta certificada. Era del banco. La abrí con manos firmes. No era una negociación, era una rendición. La hipoteca de $100,000 había sido declarada nula y sin efecto, absorbida por el banco como pérdida operativa, a cambio de que no hiciéramos pública su negligencia. El documento confirmaba que la casa estaba limpia, 100% a mi nombre, libre de todo gravamen. No sentí euforia, sentí paz. Era el cierre de la última cuenta pendiente. La restauración de mi dignidad no fue un regalo, fue un balance contable que yo misma había ejecutado. Esa tarde me encontré con el doctor Gabriel Ruiz en el mismo café donde habíamos forjado nuestra alianza. La junta médica había suspendido permanentemente al impostor y su juicio penal estaba programado. La reputación del doctor Ruiz estaba intacta, incluso fortalecida. Silvia, dijo levantando su taza de café. Su método fue poco ortodoxo, pero impecable. Le sonreí. Solo apliqué los protocolos que conozco, doctor. Verificación de credenciales. Hablamos no como víctimas, sino como colegas que habían cerrado un caso complicado. Pagamos la cuenta y nos despedimos con un firme apretón de manos.
La transformación de Lucía fue lenta, pero real. Verla salir esa mañana para su primera reunión presencial, vestida con su propia ropa de trabajo, llevando su propia laptop, fue una victoria más significativa que la anulación de la hipoteca. Ella se detuvo en la puerta y me miró. «Gracias, mamá. Por todo», asentí. «Estoy orgullosa de ti, Lucía. Ahora ve a trabajar». La vi caminar hacia su auto, un modelo modesto que ella misma estaba pagando, y supe que el ciclo de dependencia se había roto. Estábamos a salvo. La escena final, mi verdadero epílogo, ocurre cada domingo. Estoy en mi balcón, el que da al jardín, podando mis orquídeas. Es una mañana soleada. El aire huele a tierra húmeda y a café recién hecho. Sostengo las tijeras de podar, pequeñas y afiladas, cortando con precisión una hoja marchita para dejar espacio a un nuevo brote. La casa está en silencio, pero es un silencio pacífico, no uno tenso. Es el silencio del orden restaurado, de los límites claros y del control recuperado. Lucía está dentro, trabajando en un proyecto urgente, su música sonando suavemente. El teléfono suena. Es Sofía, invitándome a almorzar. Acepto. Mi vida ya no gira en torno a las crisis de un estafador. Gira en torno a mis plantas, mis finanzas y mis amistades. Miro la orquídea, una flor delicada pero resistente que requiere cuidado experto. Martín olvidó la primera regla de recursos humanos, la que yo practiqué durante 40 años. Puedes falsificar un diploma, una firma e incluso una vida entera, pero nunca puedes tomar un puesto para el que no tienes las credenciales. Tarde o temprano, la auditoría siempre llega.